Oh, sí, ya estamos en vivo. Muy buenas noches, amigos y amigas del Club de Lectura Cristiano. Estamos leyendo las cartas del diablo a su sobrino. Y hoy vamos entonces a entrarle con todo a la carta número 5. Una carta que yo no sé si a ustedes les recordó algún evento particular en sus vidas, pero vamos a entrarle de una, si quieren. No me apaguen las cámaras, no sean así, muchachos, sean queridas. Entonces, vamos a compartir, vamos a comenzar la quinta carta que Scrutopo le escribe a su querido sobrino Orugario. Entonces, no sé si alguien quiere hacer las veces de Scrutopo hoy. Nadie quiere encartarse con eso. No se van a atar, muchachos. Vamos a leer entonces la carta número 5, mi querido Orugario. Es un poquito decepcionante esperar un informe detallado de tu trabajo y recibir en cambio una tan vaga rapsodia como tu última carta. Dices que estás delirante de alegría porque los humanos europeos han empezado otra de sus guerras. Veo muy bien lo que te ha sucedido. No estás delirante, estás solo borracho. Leyendo entre las líneas de tu desequilibrado relato de la noche de insomnio de tu paciente, puedo reconstruir tu estado de ánimo con bastante exactitud. Por primera vez en tu carrera has probado ese vino que es la recompensa de todos nuestros esfuerzos, la angustia y el desconcierto de un alma humana, y se te ha subido a la cabeza. Apenas puedo reprochártelo. No espero encontrar cabezas viejas sobre hombros jóvenes. ¿Respondió el paciente a alguna de tus terroríficas visiones del futuro? ¿Le hiciste echar unas cuantas miradas autocompasivas al feliz pasado? ¿Tuvo algunos buenos escalofríos en la boca del estómago? Tocaste bien el violín, ¿no? Bien, bien, todo eso es muy natural. Antes de continuar, yo quiero preguntarles, primero, buenas noches, Rosy, buenas noches, Marta, buenas noches, Sandra, Jefferson, quien más anda por ahí, Santiago, Nata, buenas noches a todos. Entonces, aquí estamos en esta quinta carta. Estamos en esta situación donde yo no sé si a ustedes se les pareció algo esto que está pasando aquí en la realidad del paciente de Orugario. ¿Hasta aquí nadie tiene ningún comentario? ¿No? ¿Serio? Hola, Nata. Que no se Hola, puede prender hola. la cámara. Yo no sé, a mí esto me recordó la pandemia. Yo me imaginaba que Satanás iba a estar feliz con la pandemia, por así iban a tener miedo, y me parece, o sea, escalofriante esto que dice en la carta, o sea, que cómo se gozan los demonios cuando uno está angustiado. Dice, o sea, has Dice que probado tienen, ese vino dice que que es la tienen recompensa. recompensa. Ajá, Sandra, habla tú. Si no, yo me Dice que encadeno. tienen recompensa. Y dice que los informes que ellos pasan de su trabajo, o sea que ellos tienen que dar cuentas. Yo no sé qué tan bíblico es eso, pero me No, imagino que sí. pero pues no, no bíblico, pero ahí está, estamos hablando de lo que dice el libro. Y dice Ajá. que ellos sienten felicidad por la angustia y el desconcierto del alma de los seres humanos. Eso es impactante. Lo que tú decías ahorita, en la pandemia ellos debieron de haberse gozado de ver a la gente en pánico, porque eso es lo que ellos les encanta. La fuerza y el poder de los demonios está en el miedo que siente el ser humano hacia las circunstancias que está viviendo. Ok, gracias, Rosy. ¿Qué digo? Gracias, Sandris. ¿Qué dice Rocío Moreno? Buenas noches. Pues yo creo que es como la manipulación que ellos tienen cuando nosotros estamos vulnerables
sea por sentimientos de angustia, de miedo, de tristeza, y le abrimos la puerta a muchas situaciones que no deberían estar en nuestra vida si realmente tenemos el conocimiento de la palabra. Sin embargo, abrimos las puertas porque no vamos a dejar de sentir miedo, de sentir temor. Lo que tú decías ahorita de la pandemia, pensábamos que como no conocíamos una pandemia, como nunca habíamos tenido que vivir una situación de esas, ya las noticias eran terribles y todos nos íbamos a morir. Y eso iba a ser terrible, ya tú andabas con doble tapabocas porque te ibas a contagiar y no te querías contagiar, y pasaban muchas cosas que nosotros permitíamos que las noticias o que nuestro entorno nos afectaran nuestros sentimientos y nuestra misma creencia. Entonces es como ese movimiento de los demonios, ¿sí? En cuanto a la forma de que nosotros abrimos las puertas cuando nos sentimos vulnerables. Oye, ahora que dices eso, me haces pensar cuando yo estaba en Venezuela, toda la crisis política, las marchas, los asesinatos, las masacres del gobierno a los estudiantes, a los opositores. Yo vivía pegada a las noticias y me ofendía que alguien no estuviera en el carro escuchando noticias. A ver, y eso que tú dices es verdad, o sea, uno pegado a la noticia, y, angustiándose, y los demonios así como, ay, carajo, qué chévere, qué chévere. ¿Qué dice Sandra? A ver, yo tuve la buena experiencia de viajar a Cuba y en Cuba nos explicaban eso, nos explicaban que lo que usa el régimen es el terror. Y me acuerdo que nos hicieron vivir aquí en Colombia, bueno, no sé, a nivel de, creo que fue nacional, pero a nivel de Cali, que nos hicieron vivir ese horror cuando empezaron a decir que los bandidos, que los vándalos estaban por los apartamentos y que se iban a meter a los apartamentos. Y la gente empezó a Sí. gritar y aquí bajaron corriendo, se armó una de pánico y yo me acordaba de lo que me habían dicho en Cuba y de lo que ellos habían vivido y de lo que yo experimenté cuando fui a Venezuela, ya había pasado pues todo esto y yo veía tanto pánico en las personas. Mi hermana decía, es que no podemos ir al mercado, y yo tengo que ir al mercado porque yo tengo que comprar cosas, no podemos ir. Y yo, Alejandra, vamos con Jesucristo, y tenían pánico, pero este es un pánico que uno ve que la gente tiene. A mí me decía una doctora que vivía allá, te cambio mi mansión, mi carro por el apartamento que tú tengas en Colombia, yo me voy. O sea, estaban tan llenos de miedo que les han sembrado en la cabeza, en el corazón, que ni siquiera razonan, ni siquiera piensan. Eso es lo que quieren hacer porque eso causa caos. Y dice un análisis viviente y lleno de desesperación, horror y asombro. Yo me asombraba de ver cómo la gente bajo el poder del terror se deja manipular tan fácilmente. Sí, gracias, Sandris. Entonces, después sigue Orugario diciéndole, pero recuerda, Orugario, perdón, Escrútopo le dice, pero recuerda, Orugario, que el deber debe anteponerse al placer. Si cualquier indulgencia presente para contigo mismo conduce a la pérdida final de la presa, te quedarás eternamente sediento de esa bebida de la que tanto estás disfrutando ahora tu primer sorbo. Si por el contrario, mediante una aplicación constante y serena aquí y ahora, logras finalmente hacerte con su alma, entonces será tuyo para siempre, un cáliz viviente y lleno hasta el borde de desesperación, horror y asombro, al que puedes llevar los labios a menudo como te plazca. Así que no permitas que ninguna excitación temporal te distraiga del verdadero asunto de minar la fe e impedir la formación de virtudes. Dame sin falta en tu próxima carta una relación completa de las reacciones de tu paciente ante la guerra, para que podamos estudiar si es más probable que hagas de tu paciente, hagas un mayor bien haciendo de él un patriota extremado o un ardiente pacifista. Hay todo tipo de posibilidades. Mientras tanto, debo advertirte que no esperes demasiado de una guerra.
comentarios aquí. Nadie. Entonces empiezo yo. Jefferson, ¿tú ibas a decir algo y estás buscando dónde levantar la mano? Puedes hacer así. Dale, Sí, loco. como sabe, ya tienes clarividencia. Bueno, buenas noches a todos. Fue interesante leer esta porción de esta carta porque pues hace uno una semejanza obviamente pues son dos gobiernos que operan de forma contraria, ¿no? El Señor nos insta a ejercitarnos en la fe, en la gracia, en estar continuamente capacitándonos pues para que el autor ahí menciona adquiramos esas virtudes. Lo asocio mucho es con el capítulo 6 de Efesios, cuando habla acerca de la armadura de Dios, estar bien armados ante cualquier ataque de Satanás y sus demonios. Y pues este demonio experimentado, al momento de aconsejarle al novato de que pues no cante tan fácil victoria, sino que esté ahí continuamente acechándolo, bien sea con esos pensamientos, porque pues esa es la forma inicial en la que ataca el enemigo, ¿no? Si el Señor nos pide, de acuerdo a Efesios 6, que nos coloquemos ese yelmo de la salvación, recordemos por quién hemos sido salvos inmerecidamente, por quién hemos recibido el perdón. Obviamente el enemigo opera de forma contraria y es recordando ese pasado cuando estábamos sin Cristo, cuando éramos continuamente acusados, cuando pues nuestra vida era de un modo diferente de vivir y que haga todo el esfuerzo para que ese impacto en su mente llegue al punto de aminorar o acabar por completo la fe, porque pues ese es el objetivo de Satanás, robar, matar y destruir. El Señor nos insta a que nos ejercitemos, a que perseveremos hasta el fin y el lado de Satanás y sus demonios hará todo lo posible para que continuamente estén ahí, pendientes qué espacio, qué hueco, qué debilidad pueden hallar ante cualquier circunstancia, tanto personal como en nuestro entorno, a fin de matarnos en todo sentido. Ok, gracias, Jeff. Tú sabes que la parte de hacerlo recordar, a mí me sonó, a mí me hizo mucho ruido porque yo sé he caído en esa ridícula nostalgia y del pasado, de lo bien que estaba, de lo chévere, de todo, y eso paraliza. Eso paraliza y yo no había caído, no tenía tanta conciencia de este tema, de que realmente esa ridícula nostalgia paraliza. Pero hay algo que yo no sé si alguien quiere comentar algo más. Este pedazo que leímos ahorita, em, este final, voy a empezar por el final, no esperes demasiado de una guerra. O sea, entonces la cuestión no está en lo externo. O sea, la cuestión es más allá de lo que está pasando alrededor de nosotros. Saris, ¿qué ibas a decir tú? Iba a decir, es que no te quería interrumpir, que en cuanto a la nostalgia a veces nos juega una mala pasada. Los seres humanos somos muy nostálgicos, nos gusta pensar en lo bueno que fue el tiempo pasado, porque así lo vemos, pero realmente el tiempo pasado fue tan bueno, o solo es bueno porque es pasado. Claro, hay cosas que uno dice en el pasado, no, qué chévere que viví, qué nota, que sí, que lo otro, pero o sea, pero realmente sí estábamos bien, como ahorita sabemos que es estar bien, o realmente estamos en otra condición que nos cuesta ver y ser objetivos cuando vemos el pasado. Eso por una parte. Y por la parte de guerra, que estabas mencionando ahorita, me parece muy interesante, porque en la guerra hay batallas que se pierden y hay batallas que se ganan. Y también es como la situación que uno tiene o la actitud que uno tiene en la guerra, uno cómo va a la guerra, preparado o uno va desarmado. Y esas armas que son, uno cómo está armado, con lo que uno tiene o uno está diciendo como, bueno, Dios mío, ¿tú con qué me estás preparando para ir a esa batalla? Porque cuando vamos con nuestras armas es cuando nos cargamos, es cuando estamos puertos nada, es cuando nos cuesta esa guerra, esa batalla. Estar ahí es cuando
decimos como, no, Dios mío, ¿por qué? Pero Claro, lo cuando que de pasa es pronto que nos ya va a creamos, salir pila porque esta guerra de la que está hablando Scrutopo es la Segunda Guerra Mundial. perdón, pues también. Este es el Eso fue mucho estallido. después. O sea, por eso yo debía hacer esa aclaración al principio. Esto está desarrollándose en plena Segunda Guerra Mundial. Imagínense el pánico. O sea, la gente saber, Inglaterra entra a la guerra. O sea, ya, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Es ese tema de la incertidumbre. Yo nunca he vivido eso, pero debe ser escalofriante. Entonces, no es la guerra espiritual, es la guerra donde te van a caer bombas, donde vas a ser, donde en cualquier momento te puede pasar cualquier cosa a ti, a tu familia. Eso debe ser, y además ellos acababan de vivir la Primera Guerra Mundial. O sea, eso fue hace nada. Casi que, bueno, 5 minutos, ya pasó el receso, otra guerra. ¡Qué susto! Eso debe dar mucho miedo. Pero es por eso es que a mí me impacta tanto esto, no esperes mucho de una guerra. A ver, de la Segunda Guerra Mundial, y no esperes mucho, ¿qué es lo que vendrá ahora? ¿Qué dice Sandra Josefina? Pues aquí está hablando, yo sé que está hablando de la Segunda Guerra Mundial por el contexto del libro, pero yo lo hablo ahora por la guerra que está viviendo Ucrania, ¿no? Entonces la esposa de mi hermano está en Ucrania con su familia y ellos viven en mucha zozobra. Entonces ellos viven diciendo que oremos mucho por ellos, que le pidamos, pero entonces ahí le dice que mucho cuidado porque no se puede esperar mucho de la guerra, porque muchas personas bajo el poder del miedo se van a convertir al enemigo. Entonces va a ser doble cuchillo. Exacto. Eso es lo más genial de ese asunto, porque va a seguir diciéndole este loco, no, además ya nos estamos tratando una parte que me dolió. Vamos a estudiar si es más probable que hagas un mayor bien haciendo de tu paciente un patriota extremado o un ardiente pacifista. Coja bandos para que... ¡Y estúpido! ¿Cómo se te ocurre? Claro, o sea, yo soy del tipo, o era, ya, gracias a Dios, eso me pasó, porque ya pasé todo en Venezuela, ya pasé por todo eso, pero yo soy extremista. Entonces pensar que, ok, gracias Clive, porque me estás haciendo ver que eso al único que le sirve es a Satanás. Mayra me puso a mí como boba. O sea, nosotros nos ponemos a tomar partido por todo y pensamos que ahí estamos haciendo bien. No, estamos ayudando a Satanás. Vamos a ver entonces qué sigue diciéndole Scrutopo Orugario. Por supuesto, una guerra es entretenida. El temor y los sufrimientos inmediatos en los humanos son un legítimo y agradable refresco para nuestras miríadas de afanosos trabajadores. Pero ¿qué beneficio permanente nos reporta si no hacemos uso de ello para traerle almas a nuestro Padre de las profundidades? Cuando veo el sufrimiento temporal de humanos que al final se nos escapan, me siento como si se me hubiese permitido probar el primer plato de un espléndido banquete y luego se me hubiese denegado el resto. Es peor que no haberlo probado. El enemigo, fiel a sus bárbaros métodos de combate, nos permite contemplar la breve desdicha de sus favoritos solo para tantalizarnos y atormentarnos, para mofarse del hambre insaciable que durante la fase actual del gran conflicto su bloqueo nos está imponiendo. Pensemos pues más bien cómo usar que cómo disfrutar esta guerra europea, porque tiene ciertas tendencias inherentes que por sí mismas no nos son nada favorables. Podemos esperar una buena cantidad de crueldad
y falta de castidad. Comentarios aquí. Pensemos en algo, pensemos en las cosas que nosotros vivimos. Yo no sé si ustedes han vivido algo así como lo que está describiendo Crutopo Orugario. ¿No? ¿No les parece? ¿Nadie? O sea, pensemos en Jefferson, gracias. Pues no en relación al contexto que nos hablas o un ejemplo semejante, pero me parece muy interesante ese escenario en el que nos involucra el escritor, en el que se da cuenta que las guerras no son garantía como tal de que todas esas almas que caen, que mueren, se irán a condenación. Seguramente pues pasarán un mar de emociones ahí en cada uno de los combatientes, pues todos en el sentido de su defensa, ¿no? Su defensa propia y cómo vencer al enemigo. Pero mirar es que también de aquellos combatientes en esa guerra, a pesar de todo, pues su norte, su horizonte, su esperanza no estaba aquí en este lugar en el que uno sabe que hay un principio y un fin, en el que uno sabe que está expuesto o sea, somos vulnerables, el ser humano, y en eso es experto el Señor, doblega muy bien el ego de nosotros al punto de permitir que lleguen situaciones tan extremas como unas guerras, ¿no? Entonces, muchos de ellos considero que su norte, su esperanza estaban en Cristo, en el Señor, pero seguramente habían otros que aún así, en su necedad y demás, pues, nunca rindieron su señorío al Rey de Reyes, sino que su meta estaba en cómo vencer al enemigo y cómo tener, pues, más poder, ¿no? Cómo sentirse enriquecido de ese poder que ni ellos llegarían a tener, porque pues eso es lo irónico de las guerras, que los que envían a los guerreros nunca se verán ahí en el frente de batalla, sino son los peones, digámoslo así, en ese juego. Entonces, eso no les daba garantía a los demonios de celebrar, sino que tenía que haber, era un desánimo, no sé si decirlo desánimo, o lo contrario a la esperanza, como, Desesperanza. mm, sí, sí, es esa, desesperanza al punto de decir, no, mi seguridad está en lo que haga aquí en este momento y ya lo demás no lo tengo presente, ni mi propia eternidad, ni cómo estoy realmente con Dios. Entonces, es ahí donde los mismos demonios no deben, digámoslo, por qué flaquear a pesar de esas circunstancias en las que pues se perderán almas, pero ellos quieren con total certeza de que se pierdan almas, pero por completo, o sea, en el sentido de que estén separadas de Dios por la eternidad. Ok, gracias, Jeff. Aquí hay varias cosas que a mí me mueven y es el hecho de saber que sí, el objetivo es llevarle las almas a Satanás, lo dice aquí, pero sí, definitivamente que nosotros nos perdamos por la eternidad. Pero me encanta que él habla de el enemigo, o sea, que es Dios, porque para ellos el enemigo es Dios, fiel a sus bárbaros métodos de combate, nos permite contemplar la breve desdicha de sus favoritos. Y yo creo de verdad que Satanás sabe que nosotros somos los amados de Dios y que Él nos está cuidando. Y de verdad yo me imagino cuando nosotros, o sea, yo me imagino yo, cuando estoy angustiada, cuando estoy de verdad que no sé qué voy a hacer, cuando empezó la pandemia, yo me sentí así como, voy a dejar la obra que estoy haciendo con los venezolanos, ya no puedo servir en la fundación, luego los estudios bíblicos todavía no estaba de moda el Zoom, ni el Meet, ni nada de eso. Entonces me dio una angustia, yo me imagino los demonios gozándoselo, pero fue breve, porque como dice C.S. Lewis,
Luego, pues el Señor nos está protegiendo. O sea, dice, es peor para nosotros, es para burlarse del hambre insaciable durante la fase actual del conflicto. Y dice que hay un bloqueo. Y de verdad pensar, Dios está bloqueando a Satanás todo el tiempo y no puede hacernos todo el daño que él quisiera. Luego sigue diciéndose escrutopo a orugario, pero si no tenemos cuidado, veremos a millares volviéndose en su tribulación hacia el enemigo, mientras decenas de miles que no llegan a tanto ven su atención, sin embargo, desviada de sí mismos hacia valores y causas que creen más elevadas que su ego. ¿Comentarios hasta aquí? ¿No? ¿Ninguno? Luego, Sandra, tú levantas a Rosy, luego Sandra. Sí, en el anterior, qué pena, se quedó algo que me parece como importante, que es como la aceptación de que el enemigo los atormenta. Ahí cuando dice que el enemigo, fiel a sus bárbaros métodos de combate, nos permite contemplar la breve desdicha de sus favoritos solo para tantalizarnos y atormentarnos. O sea, ellos reconocen que el enemigo los puede atormentar. Pero nosotros no nos damos cuenta de que nosotros somos los causantes de que ellos también entren a molestarnos a nosotros. O sea, nosotros somos los que abrimos esas puertas. El enemigo, como dicen ellos, él es el que nos guarda, el que nos protege, pero nosotros seguimos ahí insistiendo y abriendo la puerta. Sí, pero es que también es, uno no se da cuenta. O sea, yo no tengo la culpa de estresarme, de ponerme nerviosa y ya está orugario. Buenas, o sea, a ver, no es que yo le estoy abriendo las puertas, porque a veces, de verdad, fuera de todo chiste, son cosas tan sutiles que uno piensa, o yo antes tenía la idea, por todo lo que escuchaba en la iglesia, que abrirle las puertas a Satanás, o abrirle las puertas a los demonios, váyase a rumbear, vaya y perre, y hágale. Vaya y vuelva a fumar para que vea. No es eso. Son cosas tan sutiles, tan diarias, que yo no me doy cuenta en qué momento. Claro, ahorita estoy un pelín más consciente, pero no está fácil. ¿Qué dice Sandra y luego Rosy? Pues es algo tan elemental como en el diario vivir que uno está. Por eso el Señor nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, no es el vecino, no es el esposo, no es el hermano, no es el hijo, sino que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces nosotros tenemos que estar es allí con ese alerta. A ver, yo lo digo porque soy enfermera, soy auxiliar, y cuando yo no estoy trabajando, yo duermo, pero de todas maneras uno tiene ese alerta de estar allí, de que suena cualquier cosa y yo de una me despierto. ¿Por qué? Porque estoy con ese alerta de que estoy con un paciente, de que estoy cuidando. Entonces, ese mismo alerta lo deberíamos tener nosotros espiritualmente para poder entender y estar despiertos espiritualmente. Por eso la Biblia también nos dice, despiértate tú que duermes, porque ya llegó la luz para mostrarnos cuando esas tinieblas están allí. Si nosotros pudiéramos estar alertas todo el tiempo y pudiéramos percatarnos cuando ellos se nos están acercando, no seríamos tan fácil presa de ellos. Vale, gracias, Sandra. Yo les voy a proponer algo. En esta primera parte vamos a ceñirnos lo que dice el libro y los comentarios bíblicos los podemos hacer al final para que no nos vayamos a quedar sin un pedazo. Pero me parece súper chévere llevar el libro a lo que dice la Biblia. Porque César Lewis nos inventó todo esto. Ese tipo era un estudioso de la palabra y sería muy chévere poder ver todas estas cosas a la luz de la palabra. Gracias, Sandris. ¿Qué dice Rosy?
Por eso, precisamente a lo que se refería era que son tan sutiles que por eso no las vemos. Y ellos son expertos en trabajar esa parte delgadita, sutil, que para nosotros es cotidiana, es normal, entre comillas, pero para ellos, para nosotros no debería ser normal, pero para ellos sí es normal. Entonces, eso es lo que no nos damos cuenta nosotros. Es tan fácil que no nos damos cuenta. Yo no me había dado cuenta sino hasta que leí este libro en la parte de la cotidianidad. Lo admito, soy muy boba, pero bueno, volviendo al libro, esta parte cuando él dice, si no tenemos cuidado, veremos a millares volviéndose en su tribulación hacia el enemigo. Pues me encanta, porque es verdad, o sea, las guerras, la pandemia, las situaciones difíciles, pueden servir a Satanás, pero millares se vuelven a Dios también. Y los que no lleguen a tanto, desviarán la mirada de sí mismo hacia valores y causas que creen más elevadas que su ego. A mí esto me pega personalmente porque yo tengo problemas de ego, yo lo reconozco, estoy loca. Pero el punto aquí es cómo le sirve el ego a Satanás. O sea, cómo se goza, o sea, cómo lo tortura él el hecho de que uno aparte su mirada de sí mismo para servir al otro. Eso me pareció demasiado bonito. Entonces también me hace estar despierto porque yo creo que de una u otra manera el Señor nos va guiando a eso. Pero me encanta eso, entender cómo o se vuelven a Dios o apartan su mirada de sí mismos. Luego sigue diciendo, sé que el enemigo desaprueba muchas de esas causas, pero ahí es donde es tan injusto. A veces premia a humanos que han dado su vida por causas que él encuentra malas, con la excusa monstruosamente sofista de que los humanos creían que eran buenas y estaban haciendo lo que creían mejor. ¿Algún comentario aquí? Yo aquí sí tengo un comentario. Yo no sé a dónde C.S. Lewis se sacó eso. De verdad que, o sea, yo me imagino, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo mucha gente que dio su vida, por ejemplo, escondiendo judíos. Y está muy bien y es muy bonito. Entonces, yo me pregunto aquí, C.S. Lewis me está insinuando que esta gente se va a salvar o sea, no sé si eso es lo que está insinuando. ¿Yo estoy haciendo una mala lectura o ustedes entendieron algo parecido? ¿Sí? ¿No? ¿Qué? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Reclamos? ¿Sugerencias? ¿PQR? ¿No? ¿Nada? ¿Rosy? Pues, aunque tú dices que al final de la palabra, pero al final hacemos los comentarios acerca de la palabra, pero es que ahí es muy fácil decir que no por obras sois salvos. O sea, realmente ahí cabe perfectamente eso porque muchas personas creen que por hacer cosas buenas están haciendo lo que debemos hacer o estamos haciendo lo que debemos hacer y nos equivocamos, porque no es por eso. Sí son consecuencia de algo, pero no es por eso. Entonces ahí es tan delgadita la línea que uno no se alcanza a dar cuenta. Sí, es como, pero entonces, o sea, esto de premiar, ¿será que sí se está refiriendo a la salvación? Yo no sé, yo lo entendí así, pero podemos ponerlo en remojo porque no sé qué estaría pensando C.S. Lewis allí. No, Porque, ajá, perdón, Rosy, perdón, dale. no, de pronto no es en cuanto a la salvación, sino que se sienten bien haciendo eso. O sea, se sienten que están en lo correcto, que las cosas están bien cuando no están bien. Entonces de eso es lo que se aprovechan aquí este par de personajes, de que uno vea que las cosas están bien, realmente no lo están. Sí, puede ser que dice Jeff. Bueno, de pronto nos puede dar algo de luz el pensamiento de C.S. Lewis con relación a la incógnita que ha surgido en lo que nos mencionas, Adri,
de otro libro que él tiene que se llama Mero Cristianismo. Él en la página 64 a la 129, o sea, en ese rango, se halla Ajá. una porción que él dice, los cristianos a menudo se han cuestionado si lo que los lleva a ellos al hogar cristiano son las buenas obras o solo la fe en Cristo. Realmente no tengo el derecho de hablar sobre una cuestión tan difícil. Entonces deja ahí como abierta, Me quedé así como que se pegó Jeff. O sea, deja abierta hasta ahí llegó. la incógnita, ajá, deja abierta la incógnita, sí, o sea, según él, las buenas obras como que se podrían considerar ahí dentro de la forma en la que pueden ir a Cristo, ¿no? Obviamente, pues, tocaría analizarlo desde qué punto o desde qué análisis profundiza ese asunto de las buenas obras, porque, pues, igual el Señor nos llama que por medio de la fe, o dando testimonio de la fe, podemos obrar, ayudar al que lo necesita, asistir al que le falta algún alimento y demás, pero pues deja abierta esa incógnita acerca de su pensamiento. Sí, de verdad que queda ahí abierto. Luego Scrutopo le dice a Orugario, pam. Piensa también qué muertes tan indeseables se producen en tiempos de guerra. Matan a hombres en lugares en los que sabían que podían matarles y a los que van, si son del bando del enemigo, preparados. A mí eso me encantó. Yo creo que de verdad el cristiano, no, yo creo que un cristiano en una guerra no le tiene miedo a la muerte. O sea, me pareció un hit esto. O sea, saber que no le tengo miedo a la muerte. Y luego sigue, ¿cuánto mejor para nosotros si todos los humanos muriesen en costosos sanatorios? Entre doctores que mienten, enfermeras que mienten, amigos que mienten, tal y como les hemos enseñado, prometiendo vida a los agonizantes, estimulando la creencia de que la enfermedad excusa toda indulgencia. E incluso si los trabajadores saben hacer su tarea y omitiendo toda alusión a un sacerdote, no sea que revelase al enfermo su verdadero estado. Sandra Méndez. Allí me encanta porque hay personas que colocan por encima de la palabra de Dios el diagnóstico médico, que colocan por encima de la palabra de Dios lo que sienten. Entonces, a mí me ha pasado muchísimo ser criticada por mi propia familia por eso, porque no es lo que yo estoy sintiendo, sino es lo que dice la palabra y debe estar por encima de todo, hasta de nuestros propios pensamientos y lo que sentimos. Entonces me decían, usted está loca, porque ¿cómo va a decir que no le duele si le está doliendo? Y yo es que le niego el derecho de obrar en mi cuerpo porque por las llagas de Jesucristo ya he sido sana. Entonces ellos no entienden cuál es la mentira y cuál es la verdad. Entonces allí es donde ellos se aprovechan y sobre todo cuando son diagnósticos como cáncer, como un VIH, algo así, entonces la gente ya entra en pánico y ya se deja llevar por las corrientes. Sí, eso es verdad. Jeff, ¿tú dejaste la mano levantada o ibas a decir algo? No, es que yo me muevo más con Meet que con Zoom, entonces disculpen ahí las incomodidades. Ya intento borrar esa manito. Ya en otro momento de Ah, pronto. no, tranquilo, ya se la bajo, ya se la bajo. Rocío Moreno. Pues a mí la verdad me acuerda cuando una persona está enferma en un hospital o algo y cuando le dicen, cuando se muere y le dicen, uy, por fin descansó. ¿Descansó? ¿Realmente descansó? Qué buena esa. Porque aquí yo veo, o sea, esos ancianatos llenos de gente, esos lugares donde la gente se está muriendo y ya nadie le pone cuidado. Pero eso es lo que quisiera Satanás, de verdad, o sea, que la gente estuviera ahí tranquila, qué feo eso. Y cuán desastroso es para nosotros el continuo acordarse de la muerte a que obliga la guerra.
Una de nuestras mejores armas, la mundanidad satisfecha, queda inutilizada. En tiempo de guerra, ni siquiera un humano puede creer que va a vivir para siempre. ¿Algún comentario aquí? Algo que les haya hecho pensar, ouch. ¿Cada cuánto piensan? Dale, Sandra. Pues lo que pasa es que cuando la gente está, de lo que veníamos hablando, cuando la gente está en guerra, cuando está en pánico, muchísimas veces están tan enfrascados en el problema que tienen encima que de verdad no les importa si hay eternidad o no hay eternidad. ¿Mm? Entonces, en estos momentos nosotros estamos viviendo en caos porque la gente está tan entretenida por las redes, por las circunstancias que viven, por la falta de dinero, porque el trabajo, porque esto, por aquello. Entonces ahí se enfatiza en la guerra porque el demonio joven está feliz porque está esa guerra y porque ve que la persona está angustiada. Entonces el otro le dice que tiene que tener cuidado porque no siempre lo va a poder entretener con esas cosas y que muchísimas veces esos mismos problemas lo van a hacer creer o llegar a la fe. Entonces, puede ser como un cuchillo que corta para un lado y corta para el otro. Ok, gracias, Sandris. Fíjate que yo lo entendí diferente. Yo entendí que cotidianamente nosotros estamos recontradistraídos y ninguno de nosotros está pensando en la muerte. Porque yo normalmente no estoy pensando en la muerte. Pero cuando hay un evento, como por ejemplo el COVID, como por ejemplo lo que tú contabas, Sandra, cuando empezó a correr ese rumor, se van a meter los conjuntos de todas las piedras. Ay, eso me pareció escalofriante. Yo dije, aquí la gente está dispuesta a matarse. Entonces, wow, ahí uno empieza a pensar, yo creo que el hacernos conscientes de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad, y que nos podemos morir en cualquier momento. Nosotros no, Satanás no quiere que pensemos eso. Eso es lo que yo interpreto de aquí. Satanás no quiere que nosotros estemos conscientes de que, hermana, ahorita nos podemos morir. Ahorita puedo caer, y ya. Hasta aquí fue, se llamaba. Es por lo mismo, Adri, por la fragilidad humana. O sea, es que nosotros no somos conscientes y pensamos, de hecho, que porque estoy viva, que porque no, porque estoy respirando, porque no estoy enferma, o sea, está lejos la muerte, pero cuando uno vive de pronto tan cerca de las personas que están muriendo, uno sabe que la vida es muy frágil y que en cualquier momento la persona puede no despertarse. Entonces uno debe ser consciente y lo que los demonios no quieren es que uno se prepare para ese momento, para momento de partir. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu y chao. O sea, estar listos, estar como se dice con los zapatos puestos para partir. Pero Eso yo no entiendo, perdón, Dale. es que yo entiendo ahí que ellos dicen, en tiempo de guerra ni siquiera un humano puede creer que va a vivir para siempre. O sea, estamos en guerra y sabemos que vamos a morir, ¿sí? O sea, como Claro, que lo que todos pasa estamos es que ellos pensando diferente. menosprecian a los humanos. Son tan idiotas esos guaches. Es el menosprecio. Yo lo veo ahí como una forma así irónica de decir, ni siquiera las bestias esas creen que van a vivir para siempre. Esto no le he visto, Crutopo nos tiene piedra. No nos quiere ni un Yo no poquito. sé, yo no sé. A mí me resulta, perdón, dale, Nata. Ahora sí, dale, Nata. ¿No? Ay, Nata, ¿me iba a hablar? No, Ok. ya dije Lo que pasa es que como se me congeló sí. todo, empecé Ah, muévalo. No, ya, que me quedé congelada, ok. Sí, a mí me parece bien dicho eso, porque de verdad nosotros no estamos conscientes de la muerte, y así como no estamos conscientes de la muerte, no estamos conscientes de que nosotros sabemos que el Señor va a volver, pero tampoco.
Y si no estamos conscientes de eso y de la muerte, menos. O sea, no, yo estoy bien y esto, yo voy a vivir para siempre. Pero aparte de eso, me sacude, me despierta una de nuestras mejores armas, la mundanidad satisfecha queda inutilizada. Y eso me hace pensar cuántas veces, ¿será que yo tengo que estar necesitando una crisis, algo que me sacuda para reaccionar y entender que, oiga, o sea, despiértese, esto es ya, porque esa mundanidad satisfecha, creo que ninguno de nosotros se da cuenta de eso. Mientras nosotros estamos bien, estamos así, lineales, perfectos, todo perfecto. Ya va que me está diciendo que mi conexión a internet es inestable, pero cuando las cosas, cuando por alguna razón hay un sacudón, sea el que sea, y me empiezo a sentir vulnerable, pues ahí sí, entonces me aferro más al Señor. Scrutopo termina diciéndole en el último párrafo, sé que Escarárbol y otros han visto en las guerras una gran ocasión para atacar la fe, pero creo que este punto de vista es exagerado. A los partidarios humanos del enemigo, él mismo les ha dicho claramente que el sufrimiento es una parte esencial de lo que él llama redención. Así que una fe que es destruida por una guerra o una peste no puede haber sido realmente merecedora del esfuerzo de destruirla. Estoy hablando ahora del sufrimiento difuso a lo largo de un periodo prolongado como el que la guerra producirá. Por supuesto, en el preciso momento de terror, aflicción, a dolor físico, puedes coger a tu hombre cuando su razón está temporalmente suspendida. Pero incluso entonces, si pide ayuda al cuartel general del enemigo, he descubierto que el puesto está casi siempre defendido. Tu cariñoso tío, Scrutopo. ¿Comentarios aquí? ¿Comentarios por acá? ¿Ninguno? Jeff. Es chévere como, bueno, creo que ya estamos sobre la recta final, ¿no? Entonces creo que ahí podría aplicar lo de tener presente la palabra, porque pues me recordó esa porción del Eclesiastés cuando el Señor le permite escribir a Salomón de que Dios ha colocado eternidad en el corazón del ser humano. Entonces, inclusive en medio de ese sufrimiento, de esa angustia que es exponer su vida ante la guerra, de no saber si esa batalla puede ser la primera de muchas o ahí ya quedo, tengo presente que hay algo más, que hay algo más de lo que pueda percibir, vivir, experimentar aquí en este lugar, en este planeta, y que efectivamente pues queda como esa zozobra de ¿y ahora qué? Entonces, incluso ahí uno se da cuenta la misericordia del Señor de darnos hasta ese último momento de oportunidad. No sé, podemos situar, no en el caso de la guerra, sino por ejemplo de un paciente terminal. Creo que, Ari, recordarás a una persona a la que le compartimos el Evangelio hace como 5 años. Vimos Sí. pues su declive a nivel físico y cómo al final pues ya estaba, o sea, tenía tanto marcado ese dolor de lo que le produjo el cáncer de que ya no daba más, de que ya no daba más y considero que incluso en medio de esos últimos momentos Dios permite esa oportunidad para uno arrepentirse y reconocer de que Él es el Señor. Entonces, por eso la insistencia de ese demonio experimentado con el novato de que pilas, o sea, no se descuide ni el más mínimo segundo porque va a haber ese brote, esa chispa de que esa persona se dirija a Cristo y pues en el caso, si nos situamos en el plano de los demonios,
pues el cuartel del enemigo, los ángeles también van a estar ahí porque pues se desata como tal una batalla espiritual por esa alma y estarán atentos a ese clamor, a ese arrepentimiento para arrebatar esa alma de las garras de Satanás. Sí, qué bueno, gracias, Jeff. No sé si alguien quiere comentar Me algo quita la más. manita. Señor, Me quita ¿te la bajo la manita. mano? Dale, tranquilo. ¿Alguien quiere comentar algo más de este último, de esta última, estas últimas recomendaciones de Crutópo Orugario en tiempos de crisis? Tiempos de crisis, tiempos de guerra, subió el dólar, bajó el dólar, los impuestos, las cosas, todo lo que pasa. Rosy. Aquí dice que, o sea, de todas formas ellos están aprovechando el sufrimiento, la aflicción, el dolor físico para hacer de las suyas con el paciente. Pero aquí también reconocen que si pide ayuda al cuartel general enemigo, que ya sabemos quién es, dice que el puesto está casi siempre defendido. O sea, realmente es bonito para nosotros saber que aunque muchas veces bajamos la guardia, él está cuidando, él nos está cuidando, pero ellos están ahí al acecho porque están aprovechando cualquier estado vulnerable que nosotros podamos tener, como por ejemplo en el caso de acá que dice terror, aflicción, dolor físico, y ahí se nos olvida muchas veces porque le damos prioridad a ese momento, al sentimiento que tenemos o al dolor, a la angustia, a lo que tengamos, y se nos olvida. Pero termina, a mí me parece que termina muy bonito saber que ellos entienden que cuando nosotros oramos, clamamos, nos van a guardar. Gracias, Rosy. Y yo no sé, ¿qué entendieron ustedes por el cuartel del enemigo? Por el cuartel general del enemigo. Porque hablaron de los ángeles, pero serán solo los ángeles, porque yo también pensé en la iglesia. Oigan, pero eso también pone la bola en nuestra media cancha. Oiga, ¿usted está pidiendo ayuda cuando está en crisis? Cuando estamos en medio de esa aflicción, terror, dolor físico, les pedimos ayuda, porque si pedimos ayuda la vamos a recibir. Punto. Pero la cuestión es, la estamos pidiendo. Además, me encanta porque aquí citan la palabra, el enemigo, ya, el enemigo de ellos, a los partidarios humanos, él mismo les ha dicho claramente que el sufrimiento es una parte esencial de lo que él llama redención. Punto. Vas a sufrir y nosotros sabemos que vamos a sufrir. Sí, en teoría. Pero además lo que a mí me causa un ruido tenaz es, vamos a darle la palabra a Sandra Méndez primero. Dale, Sandra. Pues es tremendo porque la misma palabra nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que nosotros tenemos que confiar que Él ya venció al mundo. Entonces, si Él ya venció al mundo, ellos saben que ellos han sido vencidos y que en cualquier momento el Señor viene en nuestra ayuda. Y también dice que los ángeles son enviados a los que seremos herederos de la salvación. Entonces, si no los estamos aprovechando, es porque aún desconocemos el mundo espiritual que está a nuestro favor. Ok, gracias, Sandra. Y no, ya que estamos en los últimos 5 minutos, pues hablemos de la palabra, porque además aquí dice algo que citó, que mencionó este loco Jeff hace un rato, pero como no habíamos llegado aquí, no le pusimos cuidado. Una fe que es destruida por una guerra o una peste no puede haber sido realmente merecedora del esfuerzo de destruirla. ¡Auch! Entonces, mira, o sea, eso a mí me hace pensar muchas cosas
Creo que mucha gente que conozco se pararía de los pelos leyendo esto y diría, no, ¿cómo se le ocurre? Porque entonces que la persona tendrá razón C.S. Lewis al decir eso. Tendrá razón C.S. Lewis en el momento de verdad, o sea, hay situaciones rudas y hay personas que en medio de esas situaciones pues pierden la fe. Pero él está diciendo, esa fe no, ni siquiera valía la pena. ¿En serio? O sea, porque yo no sé, yo paso de querer que tengo una fe a prueba de balas a decir, Señor, guárdame, porque tú sabes que yo soy loca. ¿No? Guárdame, en serio, yo no voy a poder. Pero esto me causó mucho miedo pensar, mi fe es una fe que vale la pena, que para los demonios vale la pena ser destruida, porque ahí están fregando y fregando y fregando y fregando todo el tiempo. Entonces, buena ese, despiértese porque aquí no estamos para tontear. No sé si quieren comentar algo más de esto, llevarlo a la palabra, que ahora nadie quiere llevarlo a la palabra. Si ven que ustedes son antojados, carajo. Ya que cubrimos la carta, llevar esto a la palabra. Martica, pero usted queda desaparecida. Ya hizo las empanadas. Entonces, ¿cómo llevarían esto ustedes a la palabra? Ya que lo mencionaron tanto. ¿No? ¿Nadie? ¿Habría abrir el micrófono por ahí? ¿Sí? ¿No? Pues, Martica, ¿Puedo leer un versículo dale. que está en Primera de Pedro 5, el 8 y el 9? ¿Sí? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ok, qué buena esa, Martica. Sí, porque no siempre se esta vaina nada más me pasa a mí, al Pato Lucas. Santi, cuéntanos. Hola, buenas noches. Buenas noches. A mí esta parte me acordó mucho a Romanos 8, cuando dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. Dice ni tribulación ni angustia. O sea, si realmente estamos en su amor, pues ahí yo coincido mucho con lo que dice él. Creo que, y a lo que se refiere también puede ser que si realmente una guerra o una angustia muy grande destruye la fe, tal vez ese es el fuego que va a revelar si realmente había una fe verdadera o no era una fe verdadera. Si realmente estamos en el amor de Cristo, y pues sé que puede sonar duro y a lo mejor tengo rabo de paja o después eso vendrá a morderme, espero que no, que el Señor nos libre a todos, pero pues eso puede ser lo que revela si nuestra fe es verdadera o no. Y si estamos realmente en su amor, pues la palabra dice que nada nos puede separar de él. Gracias, Santi. Qué buenos versículos citaron para terminar esta carta. Sandra, tienes un minuto, loca. Cuéntanos. La palabra de Dios dice que aunque pasemos por el fuego, no nos quemará. Y si pasamos por las aguas, no nos ahogarán. ¿Por qué? Porque Él siempre va a estar allí. Él es el que nos sostiene. Y si el Señor es el que nos sostiene, si Él es el que, como dice también la palabra, entró en la barca y nos dijo, pasemos al otro lado, es porque allá vamos a llegar. Señor, entonces, sí, y a mí me parece algo para cerrar esto, tenemos que llamar al cuartel general. O sea, no podemos, de verdad, en medio de la tribulación, dejar de llamar al cuartel general, por favor, llamémonos. Chicos, chicas, gracias. Ay, yo quiero decir algo. Cuenta. Que pues nos autoexaminemos en nuestra fe en que está cimentada.
¿sí? Si está en Jesús, aunque vengan los vientos, como decía Santi, las tormentas, pues nada, nada nos podrá derrumbar. Así es, Lokis. Chicos, ahora sí, abrazos grandes, que el Señor los bendiga y gracias a todos por estar aquí.